Estás por entrar a un mundo retorcido, lleno de hechos e historias insólitas que te volarán la cabeza. La mente del creador de este programa es retorcida, pero más retorcido es el mundo en el que vivimos. Bienvenido a la primer revista audiovisual de terror y de misterio. Hechos insólitos, crímenes reales, criaturas de la noche, criptozoología, teorías conspirativas, ufología y muchos temas más de naturaleza oscura que estás por descubrir aquí en el Grimorio de Riggs. ¿Recuerdas el relato que te conté la semana pasada sobre los militares en Nuevo México que se encontraron con un antiguo demonio navajo que devoraba personas en una cueva? Si viste dicho episodio, recordarás que fue compartido por un soldado estadounidense que nombramos Eddie para conservar su anonimato. Pues claro, él compartió su experiencia en Reddit y no podía revelar su nombre ni su puesto en el ejército norteamericano, pues podía tener serios problemas más allá de solamente perder su trabajo. Pues, si bien el relato sobre el Vitico en Nuevo México le ocurrió a Eddie y él lo narró en primera persona, esta no es la única experiencia paranormal con la que este militar americano tuvo contacto. En la segunda entrada que Eddie escribió en Reddit, decidió compartir un suceso que le tocó investigar a él como soldado, ocurrido a un infante de marina apenas en noviembre del año 2020. Obviamente, por cuestiones de seguridad personal y de los militares que vivieron esto, Eddie no comparte ni los nombres ni la ubicación del sitio donde ocurrió esto. Lo que te puedo adelantar es que un grupo de soldados norteamericanos se encontraron con una criatura no identificada por ellos y probablemente dicha criatura ni siquiera se encontraba clasificada por la zoología ni ninguna otra ciencia que conozcamos. Iniciamos por el comienzo como siempre. Pasa y resulta que el 17 de noviembre del 2020, el cabo primero, a quien le pondremos el alias de Frank, fue encontrado sin conocimiento afuera de la base de operaciones a la que él pertenecía una mañana. Frank y su unidad habían salido a una misión, bosque adentro, del sitio en donde se hallaba la base de operaciones, y no se suponía que estuviera de regreso todavía. El regreso adelantado de Frank, aunado con el hecho de que el hombre se encontraba solo, sin su personal, despertó varias alertas en los soldados de la base, por lo que el hombre fue llevado a la clínica de la base para que le prestaran atención médica y posteriormente, cuando despertó y se encontraba en condiciones óptimas, fue entrevistado por otro soldado para que relatara qué era lo que le había ocurrido a él y a su compañía la noche anterior. El soldado que llevó a cabo esta entrevista fue nada más y nada menos que nuestro amigo Eddie, por lo que conocía perfectamente el expediente y escribió en Reddit lo siguiente, lo cual le fue narrado en primera persona de viva voz por el cabo primero, Frank, protagonista de este relato de terror supuestamente real. Frank y su tropa se encontraban, al igual que Eddie cuando se topó con el Vitico en Nuevo México, realizando una caminata de 6 millas dentro del bosque. Los soldados llegaron a la 1:30 de la tarde al punto en donde decidieron montar su campamento, pues ya estaban muy cansados y era mejor dormir unas pocas horas y continuar con la caminata bosque adentro al día siguiente. El sitio en donde habían montado el campamento se encontraba como a 4 millas de la entrada de una enorme cueva. Para los militares esto no tenía relevancia, pues la cueva los cubría del viento que soplaba de ese lado del bosque, y el peor peligro que podía significar dicha cueva para ellos
era que algún animal que la habitara saliera para atacarlos en medio de la noche. Sin embargo, ellos eran muchos hombres, así que era muy poco probable que él o los animales que habitaran la cueva salieran a atacarlos de improviso, pues se verían intimidados. Los animales preferirían esperar a que ellos se fueran por la mañana. En pocas palabras, mientras los soldados no se metieran con los posibles habitantes de la cueva, ellos tampoco se meterían con los militares. Así que no les preocupaba la presencia de esta tan cercana a su campamento. Pero había un problema con esa cueva, y ellos no lo sabían cuando montaron el campamento aquella tarde, pues no eran de ese sitio y no conocían lo que se decía sobre esa cueva. Meses después, Frank se enteraría de que los lugareños ubicaban esa cueva como la cueva del hombre peludo, y nadie se acercaba a ella ni por error, ni siquiera a sus inmediaciones, pues espeluznantes leyendas se contaban entre la gente al respecto de la cosa que habitaba dentro de esa cueva. En fin, la mayoría de los soldados se encontraba descansando, a excepción de nuestro amigo Frank, a quien le había tocado montar la primera guardia aquella noche. Durante las horas que duró su guardia, Frank observó el perímetro del campamento sin ninguna novedad. De hecho, esa zona del bosque era muy poco transitada, así que más que enemigos o intrusos, estaba vigilando que no surgiera ningún incendio forestal, pues aquella región boscosa era árida, y como hacía mucho calor en esa época del año, podía ocurrir una tragedia. Así que nuestro amigo mantenía los ojos bien abiertos en busca de algún fuego o de humo a la distancia. Y entonces lo vio. Más allá de la línea de árboles que se veían a lo lejos, Frank logró reconocer una figura entre los árboles. Era la figura de un hombre, o al menos era muy similar a la de uno, pero había algo mal respecto a la figura misteriosa que lo observaba. Aquel ser era altísimo, mucho más alto que cualquier hombre que Frank hubiera visto en toda su vida. Era tan alto que su cabeza llegaba casi hasta la mitad de un enorme árbol junto al cual estaba parado. Además, parecía no llevar ropa alguna, ni zapatos, pero al menos desde donde se ocultaba entre las sombras de la noche, parecía que estaba cubierto por un espeso y largo pelaje en todo el cuerpo. Y por si fuera poco, los ojos de aquel personaje que observaban a Frank brillaban en la oscuridad como los de un animal. Sí, era eso, tenía que serlo. Aquella figura gigantesca no era un hombre, tenía que ser un animal, porque a las personas no les brillan los ojos en la oscuridad. Pero Frank, racional como era, meneó la cabeza y en un instante perdió de vista a la monstruosa silueta que se encontraba entre los árboles. Se convenció así de que aquello no había sido más que una breve alucinación, ocasionada por el sueño, el hambre y la sed. Cuando dio la medianoche, le tocó ser relevado de la guardia para ir a descansar un poco. Cuando su relevo llegó, Frank pensó durante unos minutos en si debía contarle sobre lo que había visto o no. Al final, el cabo primero llegó a la conclusión de que no valía la pena molestar a su compañero con una estupidez como aquella que lo molestaba. Además de que el chico quizá pensaría que Frank estaba loco o que era una nenita asustadiza que brincaba de miedo al ver la mínima sombra en el bosque. El compañero tomó el relevo y Frank se retiró a dormir a su tienda de campaña. No había pasado ni una hora del relevo de la guardia cuando el terror comenzó y la vida de Frank cambiaría para siempre. El soldado fue despertado por los gritos del chico que lo había relevado. Estaba gritando, algo nervioso. ¡Alto! Deténgase con las manos donde yo las vea e identifíquese.
Ninguna voz le respondía al joven soldado, así que Frank se asomó de su tienda de campaña y observó claramente cómo la misma enorme criatura que había visto poco antes en el bosque emergía de lo profundo de la cueva cercana al campamento. La criatura era aún más grande de cerca y estaba de pie en el umbral de la cueva, mientras su compañero se encontraba parado a un par de metros y le apuntaba con su arma. En cuestión de segundos, la criatura salió corriendo de la cueva y atrapó al militar con una sola mano. No puedo ser muy descriptivo ni gráfico con lo que ocurrió a continuación, debido al sensible algoritmo de YouTube, pero sí te diré que el pobre hombre fue desmembrado como si fuera un hombrecillo de jengibre. Frank quedó traumatizado viendo todo eso desde su tienda de campaña. El monstruo, por su parte, se percató de que él lo observaba y se arrojó contra la tienda de campaña de Frank a una velocidad inconcebible. Sí, era enorme y al parecer muy pesada, pero la criatura tenía un par de poderosas piernas que lo dotaban de una velocidad increíble y una capacidad de brincar muchos metros. El ser se estrelló contra la tienda de campaña y la atravesó como si estuviera hecha de papel, siendo que en realidad estaba hecha de un material más que resistente, creada para soportar navajazos y cortes con cuchillos de cacería, así como el ataque de algún animal como un oso. Así de pesada y poderosa era la bestia, como para destrozar con facilidad la tienda de campaña militar. Frank contó que intentó ponerse de pie, pero la tienda de campaña se le vino encima, pues la criatura había deshecho por completo la estructura de esta. Con varios kilos de tela plastificada encima de él e incapaz de moverse, el monstruo lo golpeó en repetidas ocasiones a ciegas, hasta que Frank perdió el conocimiento debido a la titánica fuerza detrás de cada manotazo y puñetazo que acertó el monstruo en contra suya. Frank despertó después de quién sabe cuánto tiempo, pero él cree que fueron varias horas, o al menos así lo sintió. Se encontraba dentro de una cueva oscura y frente a él pudo ver a la enorme figura sentada, observándolo en la oscuridad. Tan solo la poca luz de la luna que entraba por la cueva lo iluminaba, pero pudo ver con mayor detalle a la bestia en esta ocasión. Era un simio enorme, cuyo aspecto físico e inteligencia se encontraban en un punto medio entre gorila y ser humano. Su rostro era grotesco y muy expresivo, pero no era tan inteligente como un ser humano, aunque definitivamente era más listo que cualquier animal común y corriente, incluso más listo que un simio. ¿Cómo sabe esto Frank? Pues porque la criatura sonreía, mostrándole unos dientes enormes y amarillentos, como intentando intimidarlo, o como si disfrutara del miedo que el pobre hombre sentía al haber sido capturado por él, sabiendo que muy pronto, en cuestión de segundos, iba a morir a manos de la bestia. Aunque Frank no podía ver mucho más allá de metro o metro y medio frente a él debido a la falta de luz, un hedor asqueroso a carne podrida impregnaba el ambiente de todo el lugar, por lo que dedujo que estaba rodeado por los restos de sus otros compañeros. Esto lo llenó de pánico, de ira y de asco, por lo que intentó levantarse y salir corriendo, pero no pudo. El cuerpo entero le dolía y estaba entumecido debido a los golpes que la criatura le había dado. El monstruo se puso de pie, lo levantó sin esfuerzo con una sola mano y se lo echó sobre el amplio y musculoso hombro peludo, para después salir caminando de la cueva cargándolo, para llevarlo a quién sabe dónde y hacerle quién sabe qué. Frank gritó y pataleó durante un buen rato sobre el hombro de su captor, para que éste lo soltara, sin tener éxito, así que mejor optó por otra técnica. Frank
se hizo el muerto. Después de un rato sin moverse, la criatura bajó a Frank al suelo, quién sabe con qué intenciones. Pero el hombre aprovechó este descuido y como pudo, se puso de pie y salió corriendo hacia donde pudo, sin saber dónde estaba o a dónde iba en ese bosque oscuro en medio de la madrugada. Tan solo se concentró en correr, a pesar de los golpes, a pesar del dolor, de las heridas y lo peligroso del sendero, en plena noche sin ninguna linterna, mirando hacia atrás en todo momento para ver si no lo seguía aquella bestia humanoide. Afortunadamente, Frank pudo volver a la cueva en donde había ocurrido todo, y de ahí pudo guiarse hasta llegar a la base de operaciones del ejército, y en cuanto llegó, se desmayó en la entrada, debido al agotamiento. Fue entonces, al amanecer, que lo hallaron sus compañeros dentro de la base. Eddie no cuenta en su entrada qué pasó después, si los militares fueron a buscar a la criatura o si en efecto los demás soldados habían fallecido, pero es posible que esta historia sea real, pues tiene varias similitudes con muchos otros encuentros con uno o varios ejemplares de esa especie desclasificada que vulgarmente conocemos como Sasquatch o Pie Grande. ¿Tú qué opinas? ¿Fue real o no esta experiencia? Antes de continuar, te quiero pedir que le des like al video y te suscribas a mi canal si te está gustando mi trabajo. No olvides seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify para tener acceso a contenido exclusivo de terror todos los días. Si tienes alguna experiencia o relato paranormal que quieras compartir con nosotros, no dudes en enviármelo a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. Si te interesa leer mi libro Demonios de Luna Llena, el link para que lo adquieras está abajo en la descripción del video. Pero bueno, aún hay más terror por hoy, así que continuemos con el episodio. Y como esta historia fue algo corta, comparándola con otras a las que los tengo acostumbrados, les narraré otro relato más que incluyó Eddie en su entrada de Reddit. Esta tampoco fue vivida por él, pero se la narró una niña de 8 años directamente en una entrevista realizada durante la búsqueda de su hermano, quien había desaparecido bajo misteriosas circunstancias en el bosque. Esta niña y su hermano eran hijos de uno de los militares de la base de operaciones en donde ocurrió esto. Dicha base se hallaba cerca de un poblado rural en una zona boscosa de Estados Unidos no revelada por motivos de privacidad. La familia del soldado se encontraba en la base ese fin de semana, y mientras el militar y su esposa convivían dentro de la base, los dos hijos salieron a jugar a la zona del bosque cercana. Como había hombres vigilando la base, a los padres no les preocupó y los dejaron salir. Sin embargo, los guardias a la entrada de la base perdieron de vista a los niños en un parpadeo. Al principio creyeron que se estaban ocultando detrás de algún árbol o algo así, pero cuando los minutos comenzaron a transcurrir y no había ni rastro de los dos niños, todos comenzaron a preocuparse bastante. Varios soldados se ofrecieron para buscar a los niños, pero no los hallaron. Fue hasta varias horas después que la niña emergió del bosque, pero sin su hermano. Se encontraba ella sola. Llamemos a esta niña Ana. Como Ana y su hermano eran familiares de un militar, y además esto había ocurrido literalmente a unos pasos de la base militar, el caso pasó a manos de ellos y no de un guardabosques como hubiera ocurrido en cualquier otro caso. Eddie fue el encargado de entrevistar a la niña para sacar cualquier información que pudiera ser de utilidad en la búsqueda del chico. Ana, necesito que me cuentes todo lo que ocurrió mientras tú y tu hermano estaban fuera en el bosque, ¿de acuerdo? Solo así podremos encontrarlo y traerlo de vuelta contigo, con mami y con papi. El rostro de la pequeña se ensombreció y le respondió a Eddie: no lo vas a encontrar, porque él perdió el juego
y por eso se va a tener que quedar con la mujer. ¿Qué mujer?, preguntó Eddie. La mujer de la cara divertida. Con ella estuvimos todo el tiempo que nos encontramos fuera, respondió la niña. ¿A qué te refieres con que tenía la cara divertida? ¿Cómo era la cara de esta mujer?, le preguntó Eddie con curiosidad. La niña le respondió inocentemente, como si lo que dijo fuera lo más común del mundo. Le respondió que esa mujer tenía un rostro como de lechuza, mezclado con el de una mujer. Además, era muy alta e incluso tenía plumas en los brazos como si fuera un ave. Ana reveló, además de estas inquietantes características, que la dichosa mujer podía volar. Ellos mismos la vieron hacerlo e incluso se había ofrecido a llevarlos volando de regreso con sus padres. Ana contó que la mujer lechuza propuso que jugaran a las escondidas y así lo hicieron. Primero fue el turno de ella de esconderse y Ana y su hermano contarían. Así lo hicieron, pero por más que buscaban en el bosque, no la encontraban, hasta que ella saltó desde una rama de un árbol altísimo, aterrizando detrás de ellos sin hacerse daño, y les dijo: «Peekaboo, yo gano, ahora me los voy a comer». La mujer comenzó a volar y a perseguir a los chiquillos, quienes empezaron a llorar, pues estaban muertos de miedo. La mujer aterrizó y les dijo que solo bromeaba y que quería seguir jugando, así que los niños accedieron olvidando el episodio. Ahora era turno de ellos de esconderse y ella los buscaría. La mujer les dijo que contaría hasta 100, así que en cuanto comenzó a contar, Ana y su hermano corrieron a esconderse, pero ya no sabían en qué parte del bosque se encontraban. Estaban en un sitio completamente diferente, al parecer muy lejos de la base militar. Asustados, vieron una roca y se ocultaron detrás de ella, pero esta no era lo suficientemente grande como para ocultar a ambos niños, así que el chico fue a ocultarse a otro sitio. Ana escuchó en ese momento que la mujer gritó: «¿Listos o no? Allá voy». Pasó un largo rato y la mujer jamás llegó a buscarla, así que Ana salió de detrás de la roca y comenzó a caminar, hasta que se topó con los militares y sus padres, quienes se habían puesto muy felices de verla. «¿Y por qué tu hermano no regresó?», le preguntó Eddie. «Porque a él sí lo encontró, supongo», fue la fría y triste respuesta de la niña. Los soldados no pudieron sacar mucha más información a la niña, así que se la llevaron a casa con su madre. Lo aterrador de la historia es que 48 horas después de la entrevista, Ana fue reportada como desaparecida por sus padres. Alguien había roto la ventana de su habitación, al parecer con una piedra, desde afuera, y no había ni rastro de la niña. Buscaron y buscaron, pero ni Ana ni su hermano aparecieron y no volvieron a ser vistos jamás. Lo único que la policía halló en la escena fueron varias plumas enormes como las de un búho en el techo de la casa y la ventana rota del cuarto de la niña. Eddie se enteraría después de que los habitantes de ese pueblo decían escuchar el batir de alas enormes por las noches y a veces se encuentran en el patio o en sus tejados al amanecer con enormes plumas de búho, demasiado grandes como para pertenecerle a un búho de tamaño normal. Lo más probable, si me lo preguntas, es que esta mujer que se llevó a los niños haya sido una bruja en los Estados Unidos. ¿Tú qué piensas? ¿Tú o algún conocido tiene alguna experiencia cercana con brujas? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. No olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos amantes del terror y del misterio. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. No olvides seguirme en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Spotify.
Si tienes una experiencia de terror que quieras compartirnos, envíala a necronomiconrelatos@gmail.com. Si quieres comprar mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, el link también está en la descripción. Esto fue El Grimorio de Rix y 2 enfrentamientos entre soldados y criaturas sobrenaturales. Nos vemos en la oscuridad.